Hola amigos de Ecopolítica, gracias por el favor de su sintonía. Otro Ecopolítica interesante como todos que vamos a comentar hoy con un joven que está en la política, un joven ejemplo y queremos conocerlo de inmediato, no sin antes saludar a los panelistas que hoy nos acompañan. ¿Cómo están ustedes? Muy Muy bien, bien, muy bien, bien. gracias a Dios. Bueno, señores, y no queremos perder más tiempo, vamos a entrar de una vez. Oniel Rodríguez, secretario o aspirante a la Secretaría de la Juventud en Santiago. Bienvenido por el Partido de la Liberación Dominicana. Así es, gracias por la invitación. Déjeme decirle que tengo mucho tiempo viendo en las redes sus programas de ecopolítica. Ya como santiaguero y cibaeño era justo que me invitaran, pero bueno, el tiempo es perfecto, gracias, y estamos a su disposición. Qué bueno, Bienvenido. de inmediato queremos preguntarte cómo inicias en la política, qué te mueve a estar en la política, qué tiempo tienes, queremos conocerte. Bueno, mira, te puedo decir que yo tengo toda la vida. Digamos que yo inicié mis primeros pasos en política gracias a los modelos de las Naciones Unidas durante el bachillerato, mi etapa de estudios primarios, y posteriormente en la universidad. Pero inicio en el bachillerato esas inquietudes por el derecho internacional, las ciencias políticas. Posteriormente entonces, en el año 2011, inicio en el Partido de la Liberación Dominicana a través del equipo de seguridad del partido, que es un cuerpo de miembros del partido que se encarga durante los procesos de campaña, ¿no?, de trabajar toda la seguridad y la operatividad de las actividades. Posteriormente a eso entonces, ya con una inquietud ya marcada de la política, entro a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en Santiago. Y ahí entonces desarrollo lo que Juan Bosch llamaba esa conciencia social, poder converger con compañeros, unos que iban en sus vehículos porque le permitía, y otros que había que buscar hasta el pasaje de una onza para volver para atrás. Y eso entonces me fue generando esa inquietud ya de entender que a través de la política, pues naturalmente había una forma de cómo transformar la vida de los ciudadanos. Allá fui aspirante a la Federación de Estudiantes Dominicanos. Actualmente soy miembro, bueno, hasta que se arme otras elecciones, uno queda como miembro de la federación. Y entonces posteriormente a eso salgo de la universidad y inicio una carrera ya de activismo militante dentro del Partido de la Acción Dominicana. En el año 2016, por ejemplo, fui parte de la coordinación de juventud del compañero Abel Martínez en Santiago. En el año 2019 fui coordinador de campaña del diputado Héctor Ramírez en Santiago. Y para esta campaña del año 2024 nos desarrollamos como coordinador nacional operativo de la campaña en materia de juventud del compañero Abel Martínez y la candidatura del Partido de la Liberación Dominicana. Y bueno, hemos, si se quiere, llevado una trayectoria de procesos, de escala, de procesos, y hoy entonces estamos acá compartiendo con ustedes y llevando un mensaje a todos los jóvenes del partido a nivel nacional y a la juventud en sentido general. Excelente, tiene una muy bonita trayectoria. Sí, Onel, una preguntita. ¿Qué dentro de tus proyectos, sabemos que aspira a la Secretaría Nacional, ¿qué te motiva primero a aspirar a ese cargo y cuáles son las cosas que quisieras cambiar? Porque cada candidato tiene sus propios ideales y pienso que con tu trayectoria, que conoces de cerca lo que son los lineamientos y todas las cosas, cómo se mueve el partido, hay cosas nuevas, me imagino, que quieres implementar. Claro, mira, primero yo estoy aspirando a miembro del Comité Central, que es el órgano medio del partido, pero como se van a realizar concomitantemente las elecciones, entonces ahí mismo estamos aspirando a la Secretaría Nacional de Juventud. Actualmente la Secretaría la ocupa el compañero Michael Matos, que ha sido compañero fajador y representante de toda una generación. ¿Qué yo creo y qué me motiva a aspirar a la Secretaría? Es que yo creo que la entrada a los partidos políticos de los ciudadanos por lo regular empieza por la juventud. Por lo regular es el momento, y ya lo decía Bolívar, ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. El joven es quienes por lo regular presentan las inquietudes sociales, las inquietudes políticas. Somos los que motivamos incluso las transformaciones en algunos aspectos, porque somos irreverentes, porque somos inquietos, porque somos empáticos ante la injusticia. Entonces, una Secretaría de Juventud de un partido es un órgano vital como puerta de entrada de cientos de jóvenes que marcamos actualmente la mayoría electoral. Entonces, creo que desde allá podemos empezar a establecer un diálogo desde el Partido de la Liberación Dominicana con la sociedad. Un diálogo que yo creo que en los últimos meses, en los últimos procesos, naturalmente, ha habido una desconexión, ha habido interlocutores que nos hablamos pero no nos escuchamos y nos entendemos. Entonces, establecer ese diálogo. ¿Qué es mi visión con la Secretaría? Bueno, lo primero es una Secretaría territorial.
¿Qué implica esto? Bueno, que no solamente haya representatividad geográfica dentro de la Secretaría, sino que la Secretaría vaya a los territorios, vaya donde los jóvenes, podamos conversar con la visión. Por ejemplo, ¿No está haciendo eso el actual secretario? se hizo, pero yo creo que ahora hay que maximizarlo. En un partido en oposición, por ejemplo, no es igual que una dinámica en el gobierno. Los partidos en oposición tienen que escuchar más, hablar más, conocer la realidad. Por ejemplo, yo le puedo decir a ustedes, 2 zonas fronterizas, Jimaní y Dajabón. Pero la visión de cada joven de cada territorio es totalmente diferente. Claro. El joven de Dajabón te presenta una perspectiva distinta al joven de Jimaní. Pero para tú conocer eso, tienes que ir allá. Tienes que ver la realidad, tienes que entender esa dinámica. Y eso es lo que yo planteo con una secretaría territorial. Pero que también haya una representatividad en el secretariado, que haya una secretaría abierta. Planteo también una secretaría formativa. Yo no concibo la actividad política sin una formación política. La formación política no necesariamente tiene que ser académica, pero sí política. Por ejemplo, un político del siglo XXI no lo concibo sin entender, por ejemplo, los aspectos básicos de la economía, a propósito de que ahora nos abocamos a un debate de reforma fiscal, o que no conozca una política con perspectiva de género, a propósito de que ustedes tienen un debate sobre género, pero que tampoco conozca la realidad internacional, que ahora es global, que no conozca, por ejemplo, lo que está pasando en México con que una presidenta mujer por primera vez llega después de 200 años, pero que Bukele en El Salvador, pero que la realidad norteamericana, o sea, hay elementos básicos, y don Juan lo planteaba en sus tesis en su momento, de la formación, y yo creo que la Secretaría tiene que jugar un papel importante en ese sentido. Pero y entrando al tema, presidente, porque esa cartera o sea, esa exposición tan buena tuya daba presidente. No, yo creo que... Y tú lo podías hacer a nivel nacional. Yo no conozco a fondo, es verdad, quienes componen la estructura o quienes aspiran a componer la estructura, pero tú tienes muy buenos ideales. Yo creo que tú tienes que aprovechar esas herramientas, ¿verdad? Que tienes esa fuerza y ese constructo social político y quizá tírate a presidente. O posicionarse en lo que pasa es que lo que pasa es eso, lo que pasa es que lo que le llamamos Secretaría de Juventud es lo que la gente conoce como presidente de la Juventud Nacional. Lo que pasa es que en el organigrama orgánico del partido se le llama secretaría. Es un secretariado. ¿Nunca has aspirado a un No. Yo creo que, bueno, en la UAS fue mi último proceso, pero fue en el 2016 allá con los compañeros universitarios. Pero ahora me ha animado porque yo creo que dar un paso al frente es de valientes. A pesar de la situación en la que quedó el Partido de la Liberación Dominicana, yo creo que todavía hay buenos activos. Creo que todavía hay una sociedad... Pero tu partido necesita perfiles como tú, o sea, necesita perfiles nuevos y frescos. Bueno, justamente en eso que nos encontramos ahora, porque yo creo que todavía hay una sociedad que reclama. ¿Y dónde está esa sociedad? Bueno, en la abstención. Cuando tú analizas, por ejemplo, el exterior, que me llamó mucho la atención, porque tengo grandes amigos en el exterior, el 80% no votó del exterior. Eso es un tema muy delicado, Daniel, porque realmente yo entiendo que Danilo Medina debe dejar que perfiles como ustedes pasen a posiciones importantes, porque eso es bueno aclararlo. Eso ha descarado mucho el nivel del partido. Tú sabes que eso es bueno aclararlo. Mira, el presidente Medina ha sido uno de los mayores propulsores de la renovación dentro del partido. Un Juan Ariel, un Johnny Pujol, un José Dantes, que ustedes conocen muy bien acá en Santo Domingo, pues naturalmente que son la representatividad de ese proceso. Ahora bien, yo siempre he dicho que hay que tener cuidado con el concepto de renovación, que sea de ideas y no de caras. Las élites políticas, por ejemplo, son necesarias, son interlocutores válidos. Tú tienes, por ejemplo, y yo siempre he sido muy respetuoso de eso, de un expresidente Medina que ha ocupado todas las posiciones políticas en el Estado. Eso te deja dicho a ti que tiene una conexión real con la sociedad. En ese sentido, tú eres comentarista y tú en ese sentido, entonces, como yo te hemos escuchado en las redes, tú dices que el PRM no respeta la trayectoria. Precisamente hablando de ese tema, de que Danilo tiene que ser presidente paciente. No, ahí voy, por ejemplo. Pero lo mismo, que justamente te iba a mencionar ese tema. Lo mismo con el expresidente Hipólito Mejía. O sea, una persona que ha ocupado varios puestos en el cargo, en el Estado, merece un respeto y se mantiene gravitando permanentemente porque se convierte en un interlocutor válido. Claro. Y yo creo que Danilo Medina es el hombre que ahora está enmarcado en propiciar esa transformación. Lo que yo nunca he estado de acuerdo en que yo diga, bueno, porque yo soy joven, hay que quitar que hay que viejo y ponerme a mí. No, pero porque espérate. Hay una trayectoria, hay un trabajo acumulado que no se hereda. O sea, el trabajo político no se hereda. Ahora bien. Pero hay dentro del marco electoral que vimos ahora recientemente, la abstinencia que hubo en los votantes electorales fueron mayormente peledeístas. De jóvenes, claro. Peledeístas jóvenes, o sea, eso es lo que estamos exigiendo, que en el PLD tengan perfiles como ustedes, que Danilo le dé la oportunidad a personas también con esa trayectoria de que sean el cara. Imagínate lo de la Fuerza del Pueblo. ¿Qué ha pasado en cara con Omar Fernández? Exacto. O sea, un buen perfil, una persona que tiene diferentes valores, diferente visión. Una nueva visión. Una nueva visión. Entonces, el PLD se ha quedado rezagado atrás con el tema de que Danilo se ha quedado con el perfil
de manera Como que el alineante. partido es de él. Eh. El partido Otra es cosa, secuestrado otra el cosa. partido. No, Una no, cosa no. que no queremos irnos lejos de la interrupción que hiciste. Hemos escuchado que has dicho en las redes sociales como acerca de la trayectoria. Entonces quería saber qué has notado, qué has visto, sobre qué te basas para ese comentario. Mira, lo que pasa es que en República Dominicana se tiende mucho a simplificar el debate. Y cuando vamos a un proceso de debate, por ejemplo, el PLD está en un debate dialéctico sobre el concepto de renovación. ¿Cómo adecuar el PLD a los nuevos tiempos? ¿Cómo hacer un rebranding del PLD a los nuevos tiempos? Ahora bien, yo nunca he estado de acuerdo porque yo siempre he dicho, hoy yo soy joven, mañana seré yo el viejo. Entonces, lo que hoy aplaudimos posiblemente sea de uso en nuestra contra. ¿Qué es lo que yo planteo? Bueno, que haya, como, y así lo plantea la dialéctica, una mezcla natural de secesión entre, por ejemplo, las nuevas ideas, las nuevas caras, los nuevos perfiles con esa experiencia. Te voy a poner un dato, por ejemplo, y yo siempre lo pongo. El PRM puso a Paliza y a Carolina al frente del partido en su momento, pero por eso no dejaron de consultar a Hipólito, por ejemplo. Hipólito no salió de la comisión política y se fue para su casa. Ya, dejé la política. No, está ahí todavía. Está vigente. ¿Por qué? Porque tiene experiencia. Pero Milagro Tibos no se fue del partido tampoco y se fue para su casa a cuidar a los nietos. Está ahí, tiene una vigencia. ¿Por qué? Porque la política es una ciencia, pero también es un arte y un oficio, decía don Juan. ¿Tú sabes qué? Tú me gustas en el PRM. Claro que No, no, no. Tú me ustedes- gustas en el no, PRM. no, Tú me das, PRM. óyeme, tú me das Y como... tiene una como Mira, voz para la ahí yo no entro, juventud, ahí yo no entro en el Yo- PRM. No, porque tú ¿Por no qué te razón? cambiaste. ¿Por qué tú no te No, cambiaste? Porque mira qué pasa. Yo conocí el PLD a través del profesor Juan Bosch. Y Tú le tienes cariño a tu partido. demasiado. Mira. Porque yo, por Pero ejemplo... Juan Bosch Pero fundó piénsalo, el Yo lo mira, escucho. piénsalo. O sea, No, tenemos mira, una aquí línea. hablo con los No, muchachos. no, no, Yo no. lo escucho, además, yo Hay lo que escucho, arreglarlo. escuchándolo yo hablar y cerrar los ojos, y yo pienso que él es un dirigente del PRM. Sí, yo te Realmente. escucho como un PRM. Necesitamos Con personas los ideales frescas que él como está tú. diciendo ¿Tú sabes ahí. por qué? Y eso es bueno entenderlo. El PLD perdió la capacidad de establecer la narrativa. Te voy a explicar por Y qué eso es lo bueno Y de tú- él, y que tu él candidato sabe a que tiene un presidente. conflicto en su partido interno, Claro. como quizá lo tuvimos nosotros, que eso no existe en el viejo PRD, y él lo reconoce. Es que lo hay. Porque nosotros hemos entrevistado Claro que aquí, sí. Mazara, tú lo sabes, un sinnúmero de los seguidores del PLD que con muchísimo respeto, ¿verdad? Lo hemos entrevistado y oye, me nos reconocen que tienen una crisis Que tienen. interna en su partido y tú lo estás haciendo. Entonces, eso es lo que se quiere en lo político, porque al final, por ejemplo, si tú hubieses aspirado a diputado, con esa Es que lo visión que que le tú digo, tienes, tú que eres él tenía tremendo que diputado. aspirar a ¿Tú una sabes por qué? posición. Gracias, gracias. Porque tú tienes tu mente clara. Entonces, tú tienes que pensar. Y yo no te conozco, ni nunca te trajo hoy, yo no te conozco. Pero Esta gente es sorpresa. sí, pero tú tienes que pensar con esa mente que tú tienes, pensar más, haz tu estructura, porque no hay estructura o sea, no hay elecciones sin estructura. Pero ve pensando a qué te perfilas. Bueno, mira, lo primero yo creo que cada quien debe ir por etapa. Ahora estamos en la él etapa, por está ejemplo, de por la etapa. Secretaría de Pero hay que Juventud. pensar y soñar. Porque yo ¿sabes? creo que la Secretaría es un punto de inflexión importante para la nueva transformación del partido. ¿Qué fue lo que pasó con el PLD? Bueno, mira, yo te puedo dar un punto muy simple. Cuando los partidos están en oposición, se encargan de mantener la marca e ideología a través del partido para que eso sea transmitido a los candidatos una vez en campaña. Cuando los partidos están en el gobierno, entonces se enfocan en vender la obra de gobierno, descuidan el partido y eso retransmite al candidato. Cuando el PLD sale del poder, el PLD se enfrascó todavía, es mi punto de vista, de seguir vendiendo la gran obra del PLD. Pero se olvidó que ya no estábamos en el gobierno, que ya tú lo que tienes que fortalecer es el branding y la imagen del partido. Por ejemplo, tú tienes el partido como PSOE en España, donde se hacen spot publicitarios, vota PSOE. Y una Para pregunta, vender oye, la marca te del voy a- partido y que eso le sume entonces al candidato. Entonces, en oposición, yo creo que hay que hacer, y las grandes marcas lo han hecho, Coca-Cola, por ejemplo, es la empresa más grande en materia de publicidad. Y cuando tú analizas la historia de Coca-Cola, se han ido transformando con el tiempo, desde la botella, desde el logo, desde la imagen, desde el nombre, desde el La concepto. El PLD, y hay que entenderlo, es un partido fundado por don Juan en una estructura marxista-leninista, ¿verdad? Eso implica que en un modelo del siglo XXI hay contradicciones No, que dialécticas. Ya eso por extensión que se Antes de Pero que el se me- PLDismo antes está de que ahí. se me Porque vaya la yo- idea que te voy a decir, O'Neill. Entonces, ¿qué tú crees de la marca y el perfil que tenía Abel Martínez con ustedes, que no pudo impactar ni pudo conectar no conectó, exacto. con el pueblo? ¿Por qué le faltó esa conexión directa? Y quizás, si Margarita estuviera en su posición, ¿qué sería del PLD? Mira, yo creo que lo que le faltó al compañero Abel, lo que te estaba explicando del rebranding de la marca en un proceso electoral llama demasiado, especialmente en América Latina. En América Latina todavía el votante vota por el partido más que por el candidato. Lo que pasa Y es también que por propuesta. perfiles, te voy a Porque explicar. te voy a decir una cosa con el tema Pero yo creo que eso es un problema de generalizado. lo que pasó con la Fuerza del Pienso que Pueblo es en la más capital. del partido.
Totalmente. Claro, Fue propuesta. Fue un tema de propuesta. Fue No, Porque eso se, hubo eso unos se sectoriza, hay factores. señores, porque hay Claro. sectores que tú no puedes ir y que decirle que tú vas a hacer una No, porque la propuesta, No, ¿de qué tú me estás la hablando? propuesta es el Exacto. mismo partido, porque el partido es una construcción de ideas. Entonces, si tú no tienes un partido fundamentado, estructurado en ideas, cuando tú sacas un candidato, te disminuye, porque el candidato va como cargando con una carreta pesada que necesita. Ahora, cuando el partido está fortalecido, el partido está estructurado y renovado en ideas, porque es lo importante, eso empuja al candidato. Entonces, yo creo que faltó todavía esa conexión con el pueblo. O sea, hay que reconocer, el PLD en el 20 salió muy lastimado desde el punto de vista de la imagen. 4 años era una proeza nosotros en 4 años reconstruir un partido de manera inmediata. Fíjate que, por ejemplo, hoy el partido de gobierno le tomó 16 años reconstruirse del último gobierno que tuvo en el año 2000-2004. Entonces, 16 años después que vuelven, pero ¿cuál fue el punto de inflexión para que el PRM hoy llegara al poder? La ruptura en el 15, porque hubo un rebranding. Fíjate que cuando ellos pasan todo al PRM, nuevos colores, nuevo logo, nueva imagen, nuevo todo, y son las mismas personas. Exacto. También, pero Una no son las pregunta. mismas. Quiero Déjame hacerte decirte dos también que el preguntas. PLD fue muy atropellante para el país. Y Quiero la hacerte- gente Pero- se cansó Quiero hacerte dos con preguntas. ese punto de vista. Y voy a o sea, aprovechar que- el momento para que no se me vaya ninguna de las dos ideas. ¿Crees tú que eres muy devoto con la renovación y todo, y estás aspirando a un cargo de la juventud? ¿Crees tú que no se ve un poco contradictorio? O sea, ser devoto de la renovación, de todas esas cosas, y que se permanezcan y que las mismas personas dirigiendo tu partido. O sea, ¿crees tú que Danilo es el ente que va a reflejar una renovación o un rebranding, como así tú le dices? Incluso cuando ya ha lacerado a algunos de los compañeros, que vimos anuncios en estos días, donde le llamó ratas y ese tipo de cosas. O sea, Claro. yo pienso, Muy feo. para terminar la idea, yo pienso que le está pasando como le pasó al merengue. ¿Sabe? El merengue, hay teorías sobre ese género, que se ha ido, aunque no lo quieran admitir, por la falta de colaboración entre ellos mismos. Exacto. O sea, ellos no, cuando hay alguien que venía subiendo un nuevo talento, no, eso no es merenguero, Lo eso dejaban es mambo, subir, lo eso es dejaban merengue de pasar. calle, eso, y lo iban Merenjao, sectorizando, lo iban exacto. sacando. Y no abrían como la sombrilla para que todos puedan entrar y Sí. sustentar. Por eso el merenhouse no permaneció. Porque Sí. nada más eran como 3 exponentes, por ejemplo. Si son 3 líderes en el PLD, 5, 6 líderes, Ujú. ¿qué va a pasar con ese por ciento que quedó en las últimas elecciones? Mira, te voy a explicar. Dos Próximo. cosas que aclarar. El video del presidente Medina. Mira, el presidente Medina envió ese video a un grupo, incluso yo estoy en ese grupo, se llama Político con Futuro, un grupo de jóvenes que nos aglutinamos bajo ¿Y ese ustedes concepto. lo tiraron para adelante ese video? No, porque fue un Pero video fue- que es un grupo de más de 300 Oye, personas. reprodujeron el video No, del es un video de más de presidente. 300 personas. Es un video que, si tú te das cuenta, no dice nada malo. Ahora, lo que naturalmente hacia afuera se malinterpretó. Cuando el presidente usa la palabra ratas, y vi el debate nacional que se formó, cuando tú analizas el contexto, no es en el contexto de decirle rata a un individuo, es de la paradoja de las ratas que se tiran del barco. Cuando tú dices, bueno, el barco se está hundiendo, las ratas salen volando. Entonces, es lo Pero que una hace... decirle rata a una persona es muy denigrante. Pero es porque en el argot popular tú planteas, cuando el barco se está hundiendo, ¿quiénes se quedan? El capitán. ¿Y cuál es la frase popular? Las ratas se tiran adelante. Porque el ratón le gusta estar en lo seco. Cuando ve que se está hundiendo, se tira. Entonces, lo que el presidente significaba era que muchas personas se tiraron del barco en el peor momento del PLD, cuando el PLD estaba en su apogeo, y hay muchos compañeros que hoy están en el PRM, pero cuando el PLD estaba en el gobierno, eran muy devotos del PLD. Era todo muy bueno en el PLD. Desde que el PLD sale, pues automáticamente ellos encontraron problemas en el PLD. Encontraron que ya no había espacio, encontraron que lo maltrataban, encontraron un sinnúmero de elementos. Entonces, pero todavía hay otros entonces que quieren tirarse, pero no se atreven. Entonces, cuando tú estás en un barco, navegando con alguien, y lo que quieres tirarse deja de remar, entonces tú te conviertes en un pez. ¿Eso qué significaba? Ahora bien, mira, el presidente Medina ha sido muy claro. ¿Qué dijo el presidente Medina? Yo no voy a aspirar. Ahora, se da un proceso natural como líder del partido que un grupo de compañeros quiera la permanencia, pero el presidente Medina no ha dicho que se va a quedar. Ahora bien, vuelvo y te digo, Va a poner a otro. la renovación no va a poner a otro, la renovación tiene que darse con él. El presidente Medina no es un miembro cualquiera del Partido de la Acción Dominicana. Es un fundador del partido, es un 2 veces presidente, es un liderazgo probado, es el presidente más votado de la historia republicana ni siquiera en el famoso apogeo del 70% se le pudo llegar al 62% del presidente Medina. ¿Qué te indica esto? No es un miembro cualquiera. Ahora bien, él, sin nadie pedírselo, dijo, yo no aspiro a presidente del partido. Eso no quiere dejar dicho que se vaya para su casa. ¿Qué implica esto? Que el presidente Medina tiene que ser un árbitro como lo ha sido, porque vuelvo y le repito, no es saber renovación,
y fue candidato del PLD. Pero Juan Ariel, Johnny. Con esas declaraciones no creo que le ayude mucho, realmente. O sea, Sí, hablando porque mucho, también esas declaraciones fueron para también el Tiger. Esa declaración fue para un público interno del partido que entendió esa declaración. ¿Quiénes molestaron, por ejemplo, con esa declaración? Los que se fueron. Fíjense que todo el que declaró fue el que se fue. O sea ¿Qué que, opinas del método de Home? Ya Ninoca me está mirando mal. es verdad, tan rápido me Nos está queda sacando un de aquí. minuto. Wow. ¿Qué opinas del método de Home en 30 segundos? Mira, el método de Home yo creo que hay que revisarlo. Hay falencias en la democracia. Primero porque genera un voto indirecto cuando la Constitución habla de voto indirecto y nuestro modelo es indirecto. Pero segundo porque se ha demostrado, porque en esta elección se demostró que para lo que fue concebido fracasó, que era para generar equilibrios y contrapesos. Hay un modelo muy interesante en Puerto Rico que plantea el aumento de la Cámara Congresual cuando un partido sobrepasa la 2/3 partes para que nadie tenga 2/3 de la Cámara en mayoría. Creo que es un modelo que se pudiera revisar, un modelo que se pudiera observar, y hay otros modelos en Europa y en América Latina que debemos de llevar al debate a propósito ahora que se habla de reformas. Pero el método de Home definitivamente, cuando yo veo que una candidata con 2,000 votos es diputada versus alguien con 8,000 que se queda, 12,000 votos. te deja dicho a ti, por ejemplo, voy a hablar aquí en la circunscripción número 2, que el que votó por Pacheco no votó porque esa diputada, porque esa candidata fuera diputada, votó porque Pacheco fuera diputado. Y el que votó, por ejemplo, por Martínez Brito, quería que Martínez Brito fuera diputado. Y lo que te indican los números es que la mayoría dentro de la minoría votó por Martínez Brito, por ejemplo. Pero, ¿qué hace? Se queda por el método de Home. O sea, Entonces, no hay que estás de acuerdo revisarlo. con el método de Home. No, creo Ok. que hay que revisar. bien. Bueno, señores, gracias por esa maravillosa entrevista. Creo que en el 28 tienes que aspirar. Claro, Pero la tiene única que diferencia es que aspirar. tienes que cambiar de partido. No. Gracias Te por, damos la bienvenida. por estar aquí, Rodríguez, de verdad, venir desde Santiago. Nos ha sido un placer, pues, entrevistarte. Gracias a ustedes y por tratarme tan bien. Veo que me dijeron... Ninoca dijo que... Ninoca, yo te vamos a dar candela. Y yo veo, bueno, me trataron suave, pues está bien. Qué bueno, te deseamos suerte en tu proyecto, en este proceso, pero ve pensando en una diputación y llámate a Ninosca nueva vez para que Ninosca te dirija esta campaña, esta vez en el PRM. Señores, nos vemos en otro Ecopolítica. Recuerde activar la campanita y suscribirse al canal. Muchísimas gracias. Esto es Ecopolítica. Hasta aquí nuestro episodio de hoy. Recuerda suscribirte, activar la campanita, dale like y compartir.